Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a este conversatorio que hace parte de una serie de conversatorios que hemos organizado en unos meses entre la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y el Ministerio de Educación, en el marco pues, de la emergencia sanitaria que pues, nos ha llevado a enfrentar varios retos desde el sector educativo. El propósito de la conversación de hoy girará en torno al tema de deserción escolar y tenemos un panel de lujo. Quiero agradecer a los panelistas que nos acompañan hoy. Nos acompañan Ana Bolena Escobar, quien es asesora de educación de la Alcaldía de Palmira, con amplia experiencia en el tema de educación preescolar básica y media, quien fue también directora de calidad del Ministerio de Educación. Óscar Sánchez, actualmente coordinador general del Programa Nacional de Educación para la Paz, EducaPaz, quien fue también secretario de Educación de Bogotá y con amplísima experiencia en el tema de educación básica y media y últimamente sobre todo en zonas rurales. Fabio Sánchez, profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, quien tiene muchísima experiencia en el tema de deserción, tanto en educación básica y media como educación superior. Y Andrés Fernando Casas, asesor de la Oficina de Planeación del Ministerio de Educación Nacional, pues que también nos acompañará con sus perspectivas y experiencia y conocimiento sobre el tema. Entonces, primero darles un saludo muy cordial a los panelistas y un agradecimiento especial por acompañarnos en el día de hoy. Lo que tenemos planeado es tener una conversación en torno a este tema de la deserción y esperamos pues que la conversación sea lo más dinámica posible. Yo les voy a invitar con ciertas preguntas, pero pues voy a indicar a quién le doy primero la palabra, pero pues la idea es que quien quiera también replicar lo haga. Y voy a empezar con Ana Bolena primero y con Óscar. Para que nos cuenten desde su perspectiva territorial cuáles son los riesgos de deserción en el contexto de la pandemia, cuáles son esas afectaciones que han enfrentado los niños, niñas y adolescentes que pueden eventualmente contribuir a interrumpir sus trayectorias educativas y que han observado ustedes desde el territorio en estos meses frente al tema. Entonces, primero, Ana Bolena, con un cordial saludo, te doy la palabra. Buenos días, Sandra. Buenos días a todos los panelistas y a los participantes que nos están acompañando hoy. Pues muchísimas gracias por esta invitación. Yo creo que en primer lugar tenemos un riesgo como sector y es subestimar la deserción, porque tenemos en datos, tenemos en CIMAT, tenemos en papel todavía una deserción relativamente baja, no hemos visto un impacto significativo de la pandemia, pero luego en el día a día y en la realidad cuando estamos hablando con nuestros rectores, hablando con nuestros docentes, nos damos cuenta que tenemos unos estudiantes, un buen número de estudiantes que pueden estar en riesgo de desertar. Nosotros diseñamos un esquema de enlaces donde funcionarios de la Secretaría de Educación, de la Subsecretaría de Calidad Educativa se asignaron a varias instituciones educativas y con esa comunicación constante pues empezamos a evidenciar algunas donde era más evidente que los niños no estaban tal vez entregando sus actividades, no se estaban conectando, no estaban teniendo como una comunicación. En esa medida empezamos pues un trabajo fuerte para poder ver cuáles eran las necesidades y cómo engancharlos, precisamente porque para nosotros los riesgos de que salgan del sistema van desde las implicaciones de retraso en sus aprendizajes hasta el impacto que puede tener en las dinámicas familiares, padres que tienen que salir a trabajar y que tienen dos opciones, o dejar al niño en la casa solo, que es un riesgo gigantesco, o llevarse al niño a su trabajo, que muchas, o en su gran mayoría es un trabajo informal, y en esa medida pues va a tener muchos más riesgos y exposición frente al COVID. Nosotros hemos también identificado situaciones pues, de aumento de vulneración de derechos por violencia, por maltrato, embarazo adolescente, y pues algo que nos preocupa muchísimo, particularmente en Palmira, por el contexto que tenemos, es el aumento de las brechas entre los niños que tienen, entre los estudiantes, los niños y las niñas que tienen mejor acceso
o mejores condiciones y recursos para continuar estudiando desde casa, versus otros pues que tienen unos retos mucho más grandes como pues como ha sido el sector rural que históricamente ha tenido pues ha tenido ese olvido, por así decir. No sé cuánto tiempo tenemos, como es una conversación, pues yo le doy paso a Oscar para que nos Muchas, cuente un poco de su experiencia. muchas gracias, Ana Bolena. Sí, Oscar, nos gustaría que nos compartieras desde tu perspectiva, desde Educapaz, ustedes que han observado con las limitaciones, obviamente, que sabemos que existen de medición en este momento, pero que han tenido la posibilidad de observar en términos de deserción y que prevén ustedes como riesgos de qué grupos están en mayor vulneración de desertar, digamos, qué alarmas ustedes están prendiendo. Eh, Oscar, creo que no estás con el micrófono apagado. Ahora sí, Dale, aquí estamos. perfecto. No, muchas gracias por esta invitación, Sandra, y un saludo muy especial a los compañeros y a Ana Bolena que nos acompañan en esta oportunidad. Yo creo que efectivamente lo que nosotros hemos visto es una situación bastante dramática y bastante desigual. Pero yo arranco como Ana resaltando lo contradictorio de los datos, lo escaso y lo contradictorio de los datos. Y ahora más adelante creo que vamos a poder hablar de eso, pero pues es muy importante pedirle ayuda a Andrés y a Fabio para comprender realmente qué es lo que está pasando. Porque, por decir algo, entre la encuesta de hogares y lo que el ministerio está diciendo hay una contradicción del cielo a la tierra. Pero bueno, mirando un poco lo que nosotros hemos percibido, lo que hay es una situación de enorme desigualdad y de profundización de las exclusiones. Es decir, tanto en el desarrollo socioemocional y las capacidades ciudadanas, uno ve cosas muy complicadas. Los chicos, por ejemplo, que más desaparecen, que no se reportan con sus maestros, son precisamente los que uno sabe que tienen más situaciones de riesgo de maltrato en la familia o de reclutamiento por actores armados, ese tipo de cosas. Y uno se pregunta a futuro cómo irán a ser los niveles de confianza, las capacidades de socialización, la autonomía de los chicos y chicas eh, cuando retornemos. El simple hecho de no poder salir o de tener el rostro cubierto o de haber estado encerrado con un núcleo muy cerrado de personas y el tipo de relación con esas personas pues tienen que tener un impacto enorme. Eh, Obviamente también los aprendizajes académicos, ahí pues el Banco Mundial ha hecho sus mediciones que ustedes seguramente van a tocar ahora, pero yo también quiero resaltar el tema del bienestar físico, temas como la motricidad, temas como la flexibilidad, como el funcionamiento cardiovascular, etcétera, ese tipo de funciones por el sedentarismo y los temas tanto de obesidad por el sedentarismo como de desnutrición por la carencia de la alimentación escolar en muchos casos o de la falta de recursos de las familias para proveer una alimentación adecuada. Entonces, digamos, todo eso es muy grave, pero lo más grave es ver las diferencias entre unos y otros chicos. Entonces, aquí el punto es que se ha resaltado mucho cómo la primera infancia tiene muchas más dificultades para, para tener acceso a las actividades virtuales de aprendizaje, pero yo quisiera resaltar otros temas. El tema de las poblaciones en condición de discapacidad, por ejemplo, y la gran diferencia entre unos tipos de colegios y otros tipos de colegios. Por ejemplo, un colegio que tenga donde hay, digamos, un municipio pequeño, donde hay un casco urbano con un nivel de ruralidad que no es demasiado dispersa y una pobreza que no es demasiado baja, no tiene condiciones tan precarias, porque los estudiantes de un pueblo pequeño, donde viven los profesores en el mismo pueblo, pueden ir al colegio a recoger las guías, etcétera. Esa situación es totalmente distinta a la de los centros poblados, por ejemplo, de un corregimiento en una zona dispersa, donde los profesores normalmente no viven en esas escuelas y mucho menos ahora en tiempos de pandemia se han ido a la capital del departamento o a la capital de provincia y entonces en esas situaciones de ruralidad dispersa a veces hay muchos problemas de acceso. Pero pero bueno, por ejemplo, la situación que todos sabemos de los colegios privados de clase media urbana, pues es distinta, ya están retornando a actividades de alternancia,
pero incluso hay colegios privados populares que lo han hecho muy bien. Yo he estudiado mucho recientemente el caso de Fe y Alegría, que tiene una estrategia que ha sido bastante efectiva. Y en cambio uno sí ve en el sistema público, tanto en estas zonas rurales más dispersas como en zonas urbanas, muchos problemas. Ahora, si hablamos por último del tema de la afectación por el conflicto armado, pues ahí la cosa es dramática porque efectivamente se están yendo y se están yendo ¿a qué? En las zonas más afectadas por el conflicto armado. Y hay datos que son previos a la pandemia muy alarmantes. En Colombia dice la Fundación Paz y Reconciliación que hay 400.000 jóvenes menores de 22, 23 años que reciben ingresos de economías ilegales. Y este país ha visto reclutar por lo menos 17.000 niños y niñas por lo menos hasta el año 2016, 17, esa era la cifra, y ese reclutamiento puede seguir. Hoy en día hay identificados 119 municipios con alto riesgo de reclutamiento, y cuando uno mira la situación, digamos, la información que le dan a uno de cómo se vive esto en lo concreto, en Medioatrato, tengo por ejemplo aquí unos casos de municipios como Río Blanco en el sur del Tolima, como Sardinata en el norte de Santander, como Medioatrato en el Chocó, etcétera, donde normalmente a la educación media llegan entre el 20% de los estudiantes que estaban matriculados en la primaria y el 40% como mucho de los estudiantes que estaban matriculados en la primaria. Si eso sigue agravándose, pues estamos entregándole centenares de miles de chicos a las economías más precarias de subsistencia, a la migración en cualquier situación e incluso al conflicto armado. Ahora, lo que decía es, por ejemplo, nosotros en Educapaz hicimos unos sondeos, digamos, con una validez estadística muy precaria, pero muestran cosas como que, mientras que, por ejemplo, el 26% de los profesores que nosotros atendemos reportan haber perdido estudiantes. Uno o varios de sus estudiantes no tienen ningún contacto con el 26% de esos profesores. Y las diferencias entre los profesores que trabajan en el mundo urbano y en el mundo rural nuestra son bastante grandes. También Bogotá hizo unas encuestas muy interesantes que podríamos mirar, etcétera, pero siempre la constante es la gran desigualdad entre lo que pasa con los chicos que están en hogares con capital cultural, que tienen profesores más comprometidos, que tienen acceso a recursos tecnológicos, que tienen mejores condiciones socioeconómicas, frente a los que no. Y por edades y por situaciones específicas, como por ejemplo esas de la discapacidad. ¿Sí? Muchas gracias, Oscar. Sí, muy preocupante la situación que ustedes ven desde Educapaz, pues que están mucho más cercanos a la realidad en el territorio, igual que Ana Bolena Palmira. Quisiera darle la palabra a Fabio, con la mirada desde la academia y desde las grandes bases de datos que has manejado, Fabio, desde hace tantos años, para que nos compartas desde tu mirada la dimensión del problema, sabiendo que no hay una medición exacta de deserción en tiempo real, pero si tú nos puedes dar tu mirada de los datos que que han surgido, digamos, de la GIH, o pues que en prensa también pues han salido algunas estimaciones de algunas secretarías que han hecho algunas estimaciones a mano alzada, y qué prevé esto en cuanto a la dimensión del problema y tradicionalmente quiénes están en mayor riesgo de deserción escolar, dados los datos que se tienen. Gracias, Sandra, por la invitación, y saludo a mis compañeras y compañeros del panel. Digamos, en el contexto global, pues como lo han mencionado los dos panelistas, digamos, hay factores de riesgo de deserción o de ausencia de los estudiantes. Entonces, digamos, antes de eso hay que decir lo siguiente, digamos, primero digamos que Colombia, o veamos el país en los últimos años ha mejorado significativamente los indicadores de deserción. Si uno mira digamos, el estado de la deserción hace, ¿qué le digo?, desde el 2010 para acá, y uno la mira, digamos, a los últimos años, 2018 o 2019, lo que uno observa es que la deserción sí realmente ha disminuido sustancialmente, aunque con mucha diferencia, digamos, entre
entre regiones, hay regiones donde ha caído menos, en fin. Pero lo que uno sí ve es que, digamos, el Estado ha tenido un conjunto, digamos, de políticas y de intervenciones que le han llevado a la mitad de lo que era hace algunos años. Entonces, por ejemplo, digamos, si uno ve como, pues, como lo mencionaba Oscar, digamos, la cantidad de niños en general en el país que acaban quinto, que entraba primero, acaban quinto, era el 80%, ahora está más del 90%. Es decir, que ahí vemos unas cosas sustanciales, ahora con muchas diferencias, y a eso les llamo que referir, digamos, por dos indicadores. Digamos, el indicador más importante que diferencia es el de vulnerabilidad económica. Digamos, los niños y niñas de estratos 1 de estrato 1, sobre todo, tienen más, digamos, tiene el doble de vulnerabilidad que los de estratos 2, inclusive, o 3 o más. Los niños y niñas de las escuelas rurales, ahí está concentrado mucho, digamos, de la vulnerabilidad económica, y los niños más que las niñas. Digamos, pues como lo mencionaba Oscar, hay otros factores como la violencia, los cultivos ilícitos, la dotación, digamos, de espacios urbanos que faciliten el aprendizaje. Entonces, primero eso. Ahora, no sabemos que en realidad dos cosas. Uno no sabe, digamos, cómo interactúa la pandemia, o digamos, o esta situación de no asistencia escolar, de no asistencia a clases presenciales más bien, con este factor. Es decir, aún no sabe cómo interactúan esas dos cosas. Pero la evidencia anecdótica y por lo que uno ha leído, claramente, pues como se ha mencionado, sí tiene mucho más efectos negativos en los niños y niñas que ya de por sí eran vulnerables. Entonces, claro, ese es un tema, digamos, que hay que mirar. Yo creo que las estadísticas, como lo mencionaba Oscar, no son muy claras, digamos, porque, digamos, uno tiene, digamos, en el DANE, en realidad hay como dos indicadores. Uno es el que no, el que no, digamos, el que se presentó hace poco, digamos, que simplemente miraba cuáles eran las personas que no tenían presencialidad. Entonces, claro, eso da una cifra como el 50-60%, pues que era altísima. Había otra, digamos, otra el DANE, que lo que preguntaban, ¿cuántas personas han dejado, digamos, de las entrevistas, cuál es el porcentaje de personas que han dejado, digamos, de tener acceso, digamos, a temas de actividades escolares? Eso era más o menos un 5%, que me pareció, pues está un poco bajo. Lo otro, lo que planteaba el ministerio con los datos de deserción intraanual, o que iba hasta agosto 1.1%, que pues por lo que ha mencionado Oscar y Ana Bolena, pues es bastante bajo. Pues es inclusive más bajo que lo que es normalmente es indicador a noviembre, que es alrededor del 3%. Ahora, esta es una medida de agosto. Uno no sabe qué ha pasado en los últimos años, pero esto me parece que, digamos, que una de las cosas que no sabemos es cuál es la magnitud del problema. Hay muchas cifras con metodologías distintas, y creo que ahí tenemos un problema grave. Digamos, si a mí me preguntan cuánto es, nadie sabe cuánto es, digamos, no sé, pero lo que sí es claro por la evidencia anecdótica es que los niños que ya tenían vulnerabilidades previas de deserción son los que tienen más en los cuales la interacción entre la situación de no asistencia escolar digamos, con esas de no asistencia a la educación presencial, con esas vulnerabilidades, es mucho más grande. Muchas gracias, Fabio. Quisiera darle la palabra a Andrés, pero antes, Andrés, de pronto que pongas también en contexto un poco a la audiencia o que nos están escuchando
sobre cómo tradicionalmente se ha medido la deserción en el país. O sea, de pronto no todos saben qué es cuando hablan ustedes del CIMAT, qué es el CIMAT, y cómo se está midiendo actualmente, porque no es lo mismo tener a un niño o a un estudiante, una niña o una niña en un registro, si está matriculado, a si no está conectado, como nos ha mostrado Oscar, por ejemplo, y Ana Bolena, niños que no están mandando sus guías o que no han estado en contacto con sus docentes. Si ustedes tienen algún tipo de información ya consolidada a nivel nacional que nos dé un poquito más de idea de qué tan grande puede ser el problema de la deserción como consecuencia de la pandemia. Vale, muchas gracias, Sandra, por la invitación a la universidad y a mis compañeros de panel y a los asistentes. Sí, nosotros, el CIMAT, el sistema que tenemos construido desde hace ya varios años, lo que nosotros hacemos es, hacemos cortes mensuales de la matrícula y vamos haciendo seguimiento a lo que está pasando mes a mes con esa trayectoria de los estudiantes. Y aquí pues también tenemos esa incertidumbre, lo que comentaba Oscar, lo que comentaba Fabio, pues porque hay muchos docentes y muchas secretarías que han dejado de tener contacto con algunos niños y niñas, pero que no lo retiran del sistema precisamente porque muy seguramente ahorita a final de en esta semana en la que estamos, muy seguramente van a entregar sus trabajos académicos. O sea, que no estén asistiendo no significa que estén retirados o no significa que una secretaría los pueda retirar del sistema. Porque aquí viene el otro cuello de botella y es que un niño que se retira del sistema eventualmente perdería, por ejemplo, el derecho a recibir alimentación escolar. Entonces, aquí creo que también entra uno en un dilema de tú lo desmarcas del CIMAT como estudiante matriculado y entonces no puede recibir alimentación escolar ni ser beneficiario de alguno de los subsidios que en este momento está dirigiendo el gobierno. Entonces, esa dificultad de ese contacto puede llevar a que en este momento haya cierta subestimación, pero estamos seguros de que en el transcurso de lo que ya queda de este año y con los lineamientos que estamos sacando de cómo marcar efectivamente a un niño que deserta o un niño que retira o un niño que no asiste, pues creemos que allí vamos a tener un panorama más acertado. En ese sentido, nosotros activamos en el CIMAT una variable que hace algún tiempo se diseñó para hacer seguimiento a programas de Familias en Acción. Ustedes saben que Familias en Acción es un programa que es muy importante el seguimiento a la asistencia diaria de los estudiantes. Esta variable se había desactivado, no estaba activa, y precisamente la activamos para tener una mejor aproximación de esos estudiantes que, o sea, como para tener dos universos. Sabemos que un gran número de los estudiantes que están en este momento no están asistiendo y pueden estar haciéndolo, no asistiendo, por razones conocidas, por problemas de conectividad, por las situaciones que hemos venido hablando, pero también tenemos otro subconjunto que no asisten por razones desconocidas. Y creo que ese hace parte del porcentaje que mencionó Oscar en su intervención de un estimado que ellos tenían más o menos. Sabemos, a pesar de los avances que tenemos en el sistema, Sandra, esa es la realidad. O sea, nosotros, un estudiante no se puede retirar del sistema, del registro, sino salvo en condiciones muy precisas. Y es, por ejemplo, cuando el padre se acerca y solicita un retiro, o cuando el estudiante debe trasladarse a otra secretaría y debe liberarse el cupo. Entonces, estamos tratando de mejorar ese contacto y esa información que tenemos, aproximándonos con otras fuentes y haciéndole un mejor seguimiento, que creo que va a ser parte de lo que vamos a estar discutiendo hoy, pues de todas las estrategias y todo el trabajo de búsqueda activa que está haciendo el Ministerio a partir de cruces de bases de datos. Simplemente para concluir y entrando como a esa pregunta que le hiciste a Fabio, que nos hiciste sobre riesgo de deserción, yo creo que a los factores estructurales que ustedes incluso ya identificaron en una nota de política que construyeron ustedes de la Universidad de los Andes, que son los de pobreza, factores asociados a la extradad, a la repitencia, a la reprobación, que también son factores que se suman a la deserción. Ustedes también encontraron allí un factor que es el de la desmotivación, que ustedes saben las altas tasas de esos indicadores que también llegan en vía encuesta de hogares,
del alto porcentaje de estudiantes que señala una desmotivación, una falta de interés por el estudio. Cuando uno mira, ya sale de esos indicadores estructurales y lo mide por esos factores propios de la pandemia, esa desmotivación y esos factores están aumentando y están pesando bastante. Y tiene que ver por la falta de relacionamiento entre pares, por el rezago en aprendizajes, que se suma a esos factores estructurales habituales que ustedes han encontrado y que encuentra uno en lo que está sacando, en los informes que está sacando el Banco Mundial y que está sacando la UNESCO. Eso por este lado. Si quieres, ahorita más adelante entramos ya a las cifras concretas con los últimos cortes que tenemos de cómo vemos y cómo ha evolucionado los indicadores de deserción, Sandra. Pues si nos quieres compartir los datos de una vez, porque sí que antes de, o sea, me gustaría o los invito a que profundicemos un poquito en este tema de medición, antes de pasar al tema de pensar en soluciones posibles. Medición, ¿qué cifras tienen, Andrés? Y también qué prevén ustedes en el ministerio para medir más adelante, porque creo que algo que está saliendo, digamos, en esta conversación es que de pronto nos tenemos que mover a una manera diferente de medir la deserción. No sé, Fabio, qué opine, o los demás panelistas, que va más allá de si el estudiante está o no registrado en el sistema, ¿no? Pues dado que pues, en los próximos meses, pues no necesariamente estar en el sistema quiere decir que esté conectado con la escuela. Entonces, no sé, Andrés, si nos compartes los datos que tienes y si los demás pueden reaccionar un poco a este tema de la medición. Claro que sí. Pues comenzando con las cifras gruesas y las cifras grandes, en el sistema educativo hay más de 10 millones de niños y niñas estudiando. En los últimos 2 años, 2018-2019, la matrícula estuvo alrededor de 10.100.000 estudiantes. Nosotros este año estimamos para el cierre de este año una matrícula algo superior a los 10 millones. En el total de la matrícula va a haber una caída, pero que se explica fundamentalmente por el comportamiento de la matrícula de adultos. Ustedes saben que con los recursos del Sistema General de Participaciones hay unas secretarías que contratan la prestación del servicio para educación de adultos. Cuando surgió esto, los primeros lineamientos que dio el ministerio fue concentrar los recursos del SGP en la atención a la población en edad escolar. Entonces, esa caída de matrícula, de volumen, está explicada fundamentalmente por lo que pasó con la educación de adultos. Cuando uno descuenta ese efecto, o el total de la matrícula, y tiene en cuenta únicamente la población que está en preescolar, y desde primero de primaria hasta grado 13, en este momento, en el último corte que tenemos disponible, que es a octubre de este año, tenemos 9.423.000 estudiantes registrados en el CIMAC, que conocemos uno a uno, que están reportados, y esta cifra incluso es superior a la del año anterior, en 10.000 estudiantes, ¿sí? Que es un dato que me parece pues importante. En ese dato que mencionó Fabio, del 1.1% que teníamos a agosto, en este momento, a octubre, al mes de octubre, tenemos una deserción total, que es muy importante tenerlo en mente, del 1.7%. O sea, sabemos que de esos 9.423.000 estudiantes hay 155.000 que los rectores, los directores han identificado como retirados del sistema. O sea, nosotros tampoco como ministerio podemos marcar o desmarcar, sino que es un sistema de registro administrativo donde estamos creyendo a esa información que está llegando de lo que estamos recogiendo de las secretarías. Pero, y aquí entramos en las particularidades, y es que sí encontramos bastantes diferencias entre secretarías de educación, entre sectores. Esa tasa de deserción es del 1.3% para el sector oficial, y en el sector privado está algo por encima del 3%. Eso con respecto como a los diferenciales que tú encuentras por nivel educativo. Ese mismo dato del 1.7% que te comentaba, al mismo mes de octubre de los 2018-2019, llevábamos una tasa del 2.4% de tasa de deserción. ¿Qué es lo que explica estas diferencias? Lo que les comentaba al inicio. El desconocimiento de lo que está pasando en algunos territorios con algunos niños,
o el conocimiento de que en esta semana van a entregar sus trabajos, sus guías, para adelantarse, y que desde esa perspectiva, pues no tiene sentido retirar a un estudiante del CIMAD por lo que implica eso en términos de la garantía del derecho a la educación. Entonces allí tenemos ese tema para considerar. Eso es un indicador, Sandra, con respecto a los temas de medición que me parece importante, y es lo que ocurre entre abril y noviembre del año en curso. Nosotros en el ministerio tenemos un indicador al que le hacemos seguimiento en lo que pasa en este año y que lo denominamos técnicamente intraanual, la deserción intraanual. Hay otro tipo de indicadores que lo que nos permite ver es qué está pasando entre un año y otro. Y eso es lo que estamos llamando la tasa de deserción interanual entre el 2019 y el 2020. Al respecto, con respecto al total de la matrícula que cerramos el año pasado, que era alrededor de 9.400.000 en el total, nuevamente sin tener en cuenta educación de adultos, en este momento, el último corte que teníamos disponible, no habíamos encontrado 411.000 estudiantes, que en términos técnicos o el concepto que estamos manejando es los primeros que les comenté son estudiantes retirados, y estos 411.000 son estudiantes ausentes. Los dos universos son los que de alguna forma movilizan y son la población objetivo de las estrategias de búsqueda activa y de permanencia del ministerio. Entonces simplemente esos dos indicadores son los trazadores, más los otros, que creo que Fabio también nos podrá dar más luces al respecto, vienen de ese observatorio que estamos construyendo de trayectorias, porque pues no, tienes toda la razón, y ahorita Oscar lo decía, de los que comienzan quinto, cuántos terminan 11, de los que comienzan primero, cuántos terminan 11 a tiempo, etcétera. Allí tenemos todo un reto, porque no se trata solamente de estar midiendo lo que pasa en momentos particulares del año o entre un año y otro, sino en toda la trayectoria educativa de los estudiantes. Entonces, perfecto, Andrés. Muchas gracias. Quisiera darle la palabra a Ana Bolena un momento para como reaccionar frente a, o sea, a partir de la mirada nacional, cómo es la mirada a nivel de la Secretaría en términos de la medición de deserción, y si ustedes están, no sé, logrando alguna estrategia de medición dada la emergencia y las dificultades, digamos, de registro en este momento. Gracias, Sandra. Pues nosotros en el esquema de enlaces que tenemos, como decía ahora Andrés, efectivamente hay un grupo de estudiantes que los rectores no han podido contactar. Hemos hecho acompañamiento para que usen diferentes estrategias para poder contactarlos. Uno de ellos, por ejemplo, es la estrategia de la entrega del PAE. La entrega del PAE es súper importante. Como decía ahora Andrés del ministerio, no los podemos sacar del sistema porque ellos podrían estar perdiendo por eso los beneficios como el PAE. Y los rectores están aprovechando este espacio de entrega del PAE para entregar guías, para tener esa comunicación y tratar de garantizar que al menos los estudiantes puedan seguir teniendo ese contacto con recursos que el ministerio giró a las entidades territoriales también directamente por gratuidad a las instituciones educativas. Nos hicieron mucho énfasis en que puedan comprar kits escolares, entonces también eso ha sido como uno de los mecanismos de enganche recogen el PAE y a la par recogen los kits escolares para los niños, para que ellos tengan herramientas en casa para poder continuar estudiando. Entonces creo que el PAE ha sido como una de esas estrategias para poder continuar por las necesidades alimenticias y el impacto económico que ha tenido la pandemia en las familias, pues el PAE es esencial. Lastimosamente puede ser que no se use solo para el niño, sino que pueda ser incluso una de las pocas fuentes de ingreso de alimentación para la familia. Entonces eso hace que los mantenga un poco enganchados. Entonces ahí los colegios están aprovechando precisamente para entregar esas guías, mantener ese contacto. En nuestro caso, yo creo que aproximadamente hemos identificado que un 5% de los estudiantes no están reclamando el PAE de las familias. Entonces hacemos una búsqueda activa, tratamos de contactar, buscamos a la familia a través del rector, sino con apoyo de los docentes. Incluso en algunos lugares del sector urbano se apoyan entre ellos mismos y el vecino, el hijo que vive al lado del compañero va y toca y tratar de enterarse qué está pasando y por qué no están reclamando. Entonces los mismos rectores empiezan a buscar ese tipo de estrategias. Sin contactar hemos identificado un 1% de los estudiantes
y sin reclamar PAE más o menos un 5%. Entonces continuamos con una búsqueda activa, pero uno ya más o menos empieza a identificar unos riesgos que tal vez no están por el momento identificados en CIMAT. Creo que nuestra deserción está alrededor del 3% por CIMAT. Pero también yo, teniendo una mirada un poco más positiva y optimista del asunto, yo creo que la pandemia nos ha obligado en este sector a volcarnos hacia poder hacer algo por los niños. Nosotros estamos teniendo más presencialidad institucional, aunque no estemos presentes, ¿sí? aunque los estudiantes no estén en la escuela. Estamos tratando de ser más creativos, estar encima de los rectores para ver cómo podemos apoyarlos. Y los rectores y los docentes a su vez están haciendo un esfuerzo mayor para poder tener a los estudiantes conectados. Y también tenemos un foco muy importante en los estudiantes desde el ministerio hasta las secretarías de educación y las instituciones educativas, en aquellos estudiantes que son más vulnerables, porque la evidencia, los datos, las investigaciones siempre nos han mostrado que los más vulnerables con el COVID pues se vuelven más vulnerables aún y tienen más riesgos de desertar. En esa medida yo creo que nos hemos volcado todos como a tratar de proteger y de mantener esta población, que yo esperaría que mi mirada optimista, sea que tal vez los datos no nos están mostrando algo tan caótico como hubiéramos esperado, porque nos estamos volcando a esa búsqueda activa y ese acompañamiento activo que antes de pronto no era tan visible, o el esfuerzo no era tan grande, por así decirlo. Gracias, Ana Bolena. Justamente, pues la siguiente pregunta está relacionada con las estrategias que ustedes han identificado que sean más prometedoras para prevenir la deserción. Y quisiera combinarla y cerrar también el tema de medición. Oscar, desde tu mirada desde el sector rural, no sé si ustedes desde Educapaz o si ustedes han identificado alguna secretaría que haya tenido alguna estrategia que puedas compartir de búsqueda activa de estudiantes, que es por un lado una estrategia para prevenir la deserción, pero también para medirla. En este contexto que es distinto, la medición de deserción que va más allá del registro de la matrícula. Entonces, ¿nos puedes compartir y reaccionar frente al tema de medición? Sí, digamos, ahorita podemos mirar con qué estrategia se ha tratado de hacer identificación y sobre todo, como decía Ana Bolena, se ha tratado de hacer priorización y acercamiento. Pero yo sí creo que hay que decir así, ya de entrada, que lo que muestra lo que estamos conversando es que el sistema de matrícula no nos está dando cuenta de la realidad. Y yo quisiera proponer que las universidades y la sociedad civil, los organismos internacionales, unamos esfuerzos para que de aquí a febrero, que es cuando vamos a tener el dato, digamos, fines de febrero es cuando se consolida el dato de matrícula a través del CIMAT, y vamos a poder ver realmente que de aquí a ese entonces tengamos una estrategia para apoyar al gobierno en hacer una valoración que vaya más allá de ese registro administrativo. Yo creo que además hay que separar el tema de la alimentación, porque, por ejemplo, el caso de Bogotá es muy interesante. En Bogotá se intentó seguir manteniendo los refrigerios, usar los comedores escolares, etcétera. Todo eso no se pudo, y lo que finalmente se hizo fue entregar un bono que es como darle plata a la gente para que vaya a un supermercado y pueda comprar algunos alimentos. Pero entonces eso hace que la matrícula se mantenga, incluso crezca, porque el bono llega al 100% de los estudiantes y la gente va y reclama su bono. Incluso hasta en algunos lugares creció la matrícula y uno se pregunta si no es solamente por ese bono. Pero cuando uno mira otros datos, por ejemplo, Bogotá hizo una encuesta muy interesante con el Centro Nacional de Consultoría, y el 11% de los encuestados manifestaron no tener contacto con sus colegios, o por ejemplo, tengo el caso también de La Calera, donde uno habla con los rectores y los rectores le muestran a uno los registros de sus profesores, de quienes están teniendo estudiantes que no entregan las guías, que no aparecen, etcétera, y más o menos identificamos de 2.500 estudiantes rurales de La Calera a 140 con alto riesgo de deserción. Pero eso no quiere decir que el rector los pueda, como explicaba Andrés, desvincular del sistema, pero ahí están y representan un número, digamos, bastante más importante que el que está representando el CIMAT. Y pues obviamente esa discordancia con la encuesta de hogares
que habla de 49% que dicen no poder continuar sus clases en colegio o universidad por culpa del COVID. Y en casos de los sectores socioeconómicos más bajos, incluso más que eso, pues es una alerta muy grande de que no sé exactamente, como dice Javier, no podemos saber cuál es la cifra, pero sí necesitamos un dispositivo de medición urgente para poder hacerlo. Ahora, frente a las estrategias que han implementado para prevenir deserción, pues digamos, nosotros hemos identificado varias cosas. Pues unas son estas de identificación, de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que los profesores reporten y los colegios consoliden y podamos hacerle seguimiento, digamos, niño a niño a la situación específica de cada uno? Eso, hay casos positivos de hacer eso, pero hay mucho temor, digamos, en reconocer los problemas en esos procesos de identificación. Pero luego están las estrategias ya para atender a los chicos. Entonces, las estrategias, por ejemplo, de radio, cómo usar la radio para motivar en general a la población, para combatir la desinformación sobre el tema de COVID. Por ejemplo, cuando se ha dicho que los niños están en riesgo mortal si van al colegio, pues hay que decir, hombre, no es así, no son los niños, pueden ser los profesores más adultos, pueden ser las familias donde hay abuelitos por posibilidades de contagio, pero ¿cuál es realmente el riesgo que corren los niños? Pero la radio, por ejemplo, para transmitir motivación a través de la música, composiciones, cosas que hemos visto en muchas zonas rurales del país impresionantes. Más adelante me gustaría contar algunos casos específicos, pero también la radio sirve para mencionar casos específicos. En la vereda tal encontramos que la familia tal y transmitir eso por la emisora, ¿sí? No están pudiendo llegar, ¿verdad? Eso genera un montón de diálogo, digamos, de comentarios en las propias comunidades que contribuyen. Lo otro es el WhatsApp, digamos el teléfono celular en general, es una cosa a la que tiene acceso la gente. En el mundo rural, solamente el 1% de las familias reportaron en Educapaz tener acceso a plataformas y a internet en la casa, pero más del 70% sí tienen acceso a telefonía celular. Entonces, cuando tienen los minutos, etcétera, pueden a través de WhatsApp y llamadas telefónicas tener contacto con los profesores. El tema de las guías. Las guías, digamos, si la guía es una cosa que se manda por correo electrónico y se espera a recibir respuesta, y si no llega la respuesta, pues es irresponsabilidad, digamos, del estudiante o la familia, ahí la cosa no funciona. Y cuando son centenares de guías, por ejemplo, en la educación media, que los chicos tienen 15 y 16 materias y les llegan 16 paquetes de guías extensísimas, que no están suficientemente bien explicadas, que no tienen prioridad en los contenidos, la cosa tiene muchos problemas. Pero entonces ha habido estrategias muy interesantes para reelaborar las guías, para integrar guías de distintas materias, para darle prioridad a contenidos que son, digamos, más sintéticos, para ayudar al acceso, para llevarle las guías a las familias, para que las guías puedan recoger las guías en los colegios, para que las familias puedan acompañar a los estudiantes y puedan hacer que realmente retornen las guías a los profesores, para que haya incluso tutorías voluntarias para acompañar a los chicos cuando tengan problemas. Sin embargo, yo creo que han sido, digamos, todavía muy excepcionales y minoritarios esos casos. Bueno, hay temas de los materiales en televisión, en página web, que es una cosa útil, hay mucho material, mucho material circula, herramientas didácticas hay, el problema es cómo hacer para que se sepa cuáles usar. Yo creo que ese tema, digamos, un par de preguntas. Sí, una pregunta. Casos concretos. Una pregunta de seguimiento justamente porque ya nos están haciendo algunas preguntas en la audiencia y justamente había una pregunta sobre las estrategias para que los padres puedan ayudar a los hijos al estudio en casa como estrategia justamente de prevención de la deserción. Entonces no sé si tú quieras compartir, Oscar, si en la página de ustedes hay algunas experiencias que tanto padres de familia como maestros puedan consultar y también sobre estas guías integradas que mencionas. Sí, hay ejemplos. Voy a poner un ejemplo rural muy interesante. Hay un corregimiento que se llama Gaitania, en el municipio de Planadas, en el sur del Tolima. Y ellos montaron una cosa que se llama Surge. Y entonces lo que hacen es que ponen a toda la población a ayudar a los chicos. ¿Y cómo es? Los profesionales que hay ahí en el pueblito, etcétera, están disponibles para que el profesor le diga, oiga, ayúdeme a hacerle seguimiento a esta familia. Y les ayudan con las guías. Aquí en el municipio de La Calera, donde yo vivo, hay una que se llama Laboratorio de Equidad Educativa de La Calera. Entonces se agrupan núcleos de profesores de colegios privados, profesores de colegios oficiales y jóvenes que están haciendo su servicio social de esos colegios, tanto públicos como privados, con voluntarios de la población. Entonces se hace un núcleo de 4 o 5 personas y esas 5 personas se hacen cargo de hacerle seguimiento a 10 o 20 estudiantes en un núcleo, ¿sí?
y los llaman y miran a ver qué tareas tienen y hablan con el profesor, director de grupo para alertar si no está pudiendo haber suficiente apoyo, etcétera, etcétera. Hay un caso en Valencia, Córdoba, en el municipio de Valencia, en el departamento de Córdoba, donde efectivamente el colegio se ha organizado precisamente para hacerle seguimiento a las familias y que los chicos puedan mandar las guías de regreso. Y así hay un montón de ejemplos. Qué interesante. No sé, Ana Bolena, si tú quieres compartir también, además de, pues tú comentaste la estrategia del PAE como estrategia de búsqueda activa, pero si tienen, nos puedes compartir algunas de las estrategias que ustedes han implementado en la Secretaría de Palmira para prevenir la deserción y mantener el enganche y motivación de los estudiantes. Claro que sí, está buscando mi chancú. Nosotros nos hemos enfocado mucho en, yo diría que en tres grandes apuestas. Una, la conectividad. Nosotros al inicio de la pandemia hicimos una encuesta donde casi el 40% de las familias respondieron si tenían conectividad o no, los recursos tecnológicos que tenían, y con eso estimamos que casi 8.000 estudiantes no tenían conectividad. Entonces, pues desde la administración del alcalde Óscar Escobar hicimos un esfuerzo en recursos para dar SIM cards a 5.835 de los estudiantes. Todavía se nos queda un porcentaje por fuera, pero logramos pues un número muy importante con una inversión de casi 400 millones de pesos, unas SIM con 12 gigas, con minutos ilimitados y con mensajes ilimitados también, no solo para que pudieran tener acceso a los recursos gratuitos de la página del ministerio, sino también de la Secretaría de Educación, donde hicimos una curaduría para docentes, para que tuvieran acceso a recursos tecnológicos de una manera más rápida, filtrada, y no como esa cantidad de información que ahora se los estaba desbordando al inicio. También recursos para los estudiantes de todas las edades y de las áreas principales, pero además también para las familias, donde tuvieran también un componente de apoyo socioemocional, y también lo que decía ahora Óscar, cómo poder ayudarles. Entonces, por ejemplo, integramos a nuestra página web para que pues, pudieran tener acceso. Hicimos charlas sobre Aprendamos Todos a Leer, que es una de esas estrategias fomentadas por el BID para el aprendizaje de la lectura, y ha sido una de las obsesiones nuestras pensar en esos niños que están, por ejemplo, en primero o en transición, que están empezando a aproximarse a la lectura y aprender a leer, que tienen de pronto padres que no saben leer y no saben escribir. ¿Esos niños qué van a hacer? Sí, les mandan unas guías, pero si en la casa nadie sabe leer, ¿cómo pueden hacer con esas guías? Entonces, hemos también dispuesto estos recursos con videos para las familias. Entonces, una ha sido como esa parte de fortalecer la conectividad, más recursos educativos que puedan estar filtrados o curados para que sea mucho más fácil el acceso y la asimilación de esta información. Y también a través de Conexión Total, son los recursos del Ministerio de Educación, más o menos 550 millones, pusimos 80 antenas indoor y outdoor en diferentes sedes de las instituciones educativas, para que puedan tener acceso también los estudiantes que viven cerca, o aquellas familias que de pronto no tienen nada de conectividad en estas zonas porque tal vez los operadores no tienen buena señal. Entonces así les diéramos SIM cards no sirve de nada. Entonces por lo menos que también tengan esa opción de acercarse al colegio, a bajar algo de información, a tener las guías así digitales. Decíamos, bueno, que los pelados vayan, o que los papás vayan una vez a la semana al colegio, y que al menos ahí afuera con wifi puedan bajar la información y los niños tengan material con qué trabajar. Entonces una ha sido como la parte de conectividad para reforzar ese acceso a la información en casa. Lo otro ha sido, y que en eso coincido muchísimo con Óscar, lo otro ha sido el apoyo socioemocional. Nosotros tenemos un programa de administraciones anteriores que reconocimos el valor y reforzamos su trabajo por la importancia que tiene en este momento, y se llama Escuela Somos Todos, que es un programa de acompañamiento para la salud mental. Entonces, apalancados, teniendo en cuenta la escasez de recursos en las secretarías de educación, apalancados con alianzas con universidades como la Universidad Pontificia Bolivariana, con psicólogos que tenemos un grupo de practicantes que apoyan estas estrategias para hacer acompañamiento virtual
desde disponer unos buzones donde los padres, los estudiantes, los docentes nos pueden contar las situaciones que tienen, y en esa medida, por ejemplo, cuando hablamos de estas situaciones de vulnerabilidad, niños, y ahora habla Andrés de la desmotivación, niños que con ideación suicida porque están agobiados con esta situación, niños con depresión porque están saturados de la virtualidad y ya no quieren estudiar más, o niños que lo están manifestando a través de situaciones de cutting, docentes también que dicen, mire, aprendí a usar la plataforma al fin y ahora me la cambiaron y no tengo ni idea qué hacer, estoy completamente desbordado. Entonces también dispusimos unos canales de comunicación, activando rutas para acompañamiento, talleres virtuales, acompañamiento, estamos haciendo educación física de manera virtual, tanto para niños de primaria, de transición, como docentes, tratando de fortalecer esas competencias socioemocionales para que el sector en general pueda tener la resiliencia de afrontar esta pandemia, pues que nos ha golpeado realmente durísimo a todos, y que la realidad es que estamos trabajando todos el triple. Y yo siempre digo, si estamos cansados nosotros, ¿cómo serán los niños? Y eso me lleva a la tercera estrategia fuerte que tenemos conectividad, salud mental, y la tercera es que Palmira le ha apostado de una manera muy valerosa, muy valiente a la alternancia. De todos modos tenemos unas poblaciones vulnerables que por más internet que le pongamos, que por más salud mental, que por más cosas que les podamos dar, la mejor opción que ellos pueden tener y el lugar más seguro que pueden tener es la escuela. Y nosotros, si no me equivoco, hasta la semana pasada, y estoy segura que esta semana también, somos el único municipio del Valle del Cauca que inició alternancia con colegios oficiales. Y aquí estaba mi chancuco porque cada semana se nos van sumando sedes y estudiantes. Nosotros tenemos un total de 2.550 estudiantes que han iniciado alternancia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 sedes que ya están en alternancia para 2.500 estudiantes. Y tenemos más instituciones educativas que cada semana nos están diciendo, yo quiero que me acompañe, porque estamos yendo al colegio, yendo a barrer, a poner las cintas, a ayudarle a los rectores a hacer el alistamiento de los salones. Hoy nuestro alcalde está entregando ya los primeros kits que a través de los recursos FOME que nos giró el ministerio, compramos lavamanos de pedal, compramos kits para estudiantes, de protección a los docentes, los tapetes, gel, alcohol. Nosotros nos hemos enfocado muchísimo en la importancia de ese regreso, y nuestro piloto ha sido esencialmente en la ruralidad y la ruralidad dispersa, entendiendo que esos 6, 10 niños que están lejísimos tienen unas condiciones donde si no actuamos rápido se nos los lleva a la disidencia, se van de nuevo para el conflicto armado, y todo este proceso que hemos venido construyendo de paz, pues empieza a echar para atrás por la poca presencia del Estado en esos lugares. Entonces para Palmira ha sido una prioridad impresionante poder llegar a esa ruralidad con toda institucionalidad. De hecho, hoy la subsecretaria de Salud escribió un mensaje divino, porque estamos hoy no solo entregando los kits, sino con un equipo de apoyo socioemocional a estos colegios. Yo vi en uno de los videos el regreso a clases, un niño viendo matemáticas, y nos reunimos como equipo y dijimos, la idea no es esta, la idea es, matemáticas pueden seguir viendo de manera virtual o con las guías, la idea es que ellos vuelvan otra vez a resocializar, a que identifiquemos cuál ha sido como el impacto socioemocional. Y entonces hoy se fue el equipo del INDER, que es como nuestra dirección de deporte, se fue el equipo de salud y se fue el equipo de Escuela Somos Todos con la institucionalidad, y me mandaron fotos de los niños que les dijeron, vamos a salir a la cancha, y se fueron felices, y el equipo me decía, no se imagina, usted debería estar aquí. No fui porque ya me había comprometido con el evento, pero usted debería estar aquí oyendo la risa de los niños. Entonces yo creo que por más esfuerzos que hagamos, yo sí estoy segura que la alternancia y poder seguir conectando a nuestros niños con la escuela es esencial, y esa ha sido como nuestra tercera estrategia súper fuerte, y que hemos apostado muchísimo de la mano de salud, de manera responsable, para que no se nos vaya de las manos la situación de la pandemia. Muchísimas gracias, Ana Bolena. Pues la verdad muy emocionante e inspirador escuchar todo lo que están haciendo en la Secretaría de Palmira, y también las experiencias que nos compartió Oscar. Fabio, quisiera darte la palabra para que nos des tu mirada, pues desde la academia, y un poco una mirada más macro, pues digamos con la experiencia que tú has tenido analizando las trayectorias educativas desde la secundaria hasta la media,
tradicionalmente, ¿qué estrategias pues son prometedoras, digamos, en términos de prevenir la deserción desde el lado de política pública, Fabio? No, sí, Reacciones a lo que han comentado los demás panelistas. antes de eso, Sandra, quiero digamos, referir un poquito a a las estadísticas antes de pasar a eso. Digamos, lo que, lo que se menciona, digamos, respecto a cuáles son las tendencias de la ausencia interanual, como pues como se mencionaba ahora por parte del MES, creo, digamos, que me parece que es prometedor. Digamos, aquí se mencionaba, digamos, que el número de niños ausentes era 411.000, digamos, que no se han encontrado en el 2020. El 2019, eso es como un 5%, como un 4,5% de los estudiantes más o menos. Esto es un poquito superior a lo que ha pasado entre el 18 y el 19, que era como el 3,8. Luego, si es esa cifra, pues eso es un aumento, pero no es un aumento tan grande como, pues, como lo han anunciado digamos, otras investigaciones. Entonces, creo, digamos, que ese es, pero no sé cuándo fue tomado ese dato, digamos, pero si es así, y eso concuerda con lo que planteaba Oscar respecto a lo que pasa en La Calera. Digamos, si son 140 niños de 2.500, eso más o menos un 6%, que es una cantidad, digamos, relativamente baja para la parte rural. Entonces creo que, digamos, que las múltiples estrategias que se han implementado por muchas entidades territoriales, tanto certificados como municipales, algún efecto están teniendo, pero, digamos, faltaría medir, digamos, con más precisión, por lo que yo veo acá, por lo que menciona Oscar, por lo que menciona Ana Bolena, pues son muchas estrategias. Digamos, cada entidad territorial hace lo que considera válido, y creo, digamos que en su gran mayoría son estrategias válidas. Esto sobre cuáles son las estrategias más, digamos, que en realidad van a tener estos efectos digamos, de prevenir ya la deserción hacia largo plazo. Creo, digamos que todo lo que menciona Ana Bolena, digamos, de conectividad, salud mental y alternancia, son estrategias que en alguna medida no sabemos cuánto van a hacer que los niños y niñas que este año no pueden tener presencialidad o solo presencialidad parcial como la alternancia, puedan mantener digamos, el interés, digamos, en continuar en la escuela. Me parece, digamos, que además de esto, creo que uno de los aspectos más importantes que, digamos, que se resaltó, y que creo que el ministerio lo hizo en la dirección correcta, es el PAE. A mí me parece que haber mantenido el PAE para que sea PAE en casa, digamos, y que haya una reclamación digamos, de bonos alimenticios o de alimentos en especie para familias, creo que es de las más importantes. Lo que nosotros hemos encontrado, Sandra, en los estudios, y recientemente hicimos uno para Planación Nacional, digamos, es que el PAE es una estrategia muy eficaz, digamos, con alto costo-eficiencia, digamos, para mantener, digamos, a los niños en la escuela. Digamos, pues, incluso un poquito por encima de los propios subsidios a las familias. Entonces, claro, y si uno ve la situación de pobreza de las familias, particularmente de estas familias, que han sido severamente golpeadas como consecuencia del desempleo y de la recesión, pues es que estas familias
digamos, ya las estadísticas muestran que han bajado de 3 comidas a 2 comidas al día. Que entonces creo que mantener, digamos, durante este tiempo y el año entrante el acceso a alimentación escolar es una cosa fundamental para que los niños vuelvan a las escuelas o se mantengan dentro, digamos, dentro de la educación escolar, así sea no presencial. Ese es el primer tema. El segundo tema, creo, Sandra, que digamos que en general las raciones o los complementos alimenticios en general son uno, o digamos, en algunas escuelas son de dos, y no está cubierta toda la población, sino estudiantil, sino solamente una parte, como alrededor del 65%, 70%. Creo que es necesario que digamos, que se trate de universalizar, porque la situación, digamos, de efecto negativo en ingresos de los hogares va a ser tan fuerte que incluso aquellas familias digamos, que habían salido de la pobreza antes de la pandemia, ahora vuelven a la pobreza y no van a tener la capacidad para comprar el alimento. Entonces creo que el PAE tiene que ser una estrategia que tiene que tener dos elementos. Uno, que aumente que el número de raciones o complementos que dan a los niños al día. Así los niños sean de solamente una jornada, niños y niñas, y dos, digamos, que tenga una presencia mucho más universal. Eso tiene un costo, digamos, porque digamos, el subsidio por niño al año ahora para los que son para beneficiarios es de 500.000 pesos, más o menos, le que vale, digamos, el PAE al año por niño. Pero digamos, eso son 2.4 billones, pero creo que si el Estado tiene que poner dos billones adicionales para esto, creo que absolutamente vale la pena. Esa es la primera cosa. Y lo otro, digamos, es que el PAE tiene dos fuentes de financiación. Una son las transferencias que hace el Gobierno Nacional a las entidades territoriales certificadas, más unos recursos que ponen tanto las entidades territoriales certificadas, digamos, de sus propios recursos o de regalías, como las no certificadas. Lo que nosotros hemos visto es que esa cantidad de dinero que ponen las entidades territoriales ha caído en los últimos años, digamos, y particularmente que en el último año. Entonces, para que ese PAE tenga una ampliación, tiene que haber también un esfuerzo adicional por parte de las entidades territoriales para que pongan recursos propios para cubrir esa necesidad. Yo sé, digamos, y todos sabemos que los recursos de predial, los recursos, digamos, de los departamentos, pues se van a ver severamente golpeados por la recesión, pero creo que hay que hacer un esfuerzo muy, muy grande si queremos que nuestros niños y niñas vuelvan a las escuelas. Gracias, Fabio. Me da curiosidad que no mencionaste Familias en Acción o los subsidios monetarios. No, me gustaría escuchar brevemente tu reacción frente a eso como estrategia de prevención de deserción. Adelante. Digamos, los resultados de tus análisis. Digamos, en los análisis que han hecho otras personas, digamos, lo que se muestra son dos cosas. Familias en Acción, digamos, como estrategia, digamos, se agotó, digamos, ya los efectos marginales digamos, en caídas en deserción son pequeños. Es decir, digamos, que creo que esa no es una estrategia para utilizar. Yo lo dije, digamos, y mi impresión es, aunque tengo, digamos, que afinar digamos, la estimación, mi impresión es que costo-eficiencia, digamos, un peso de PAE versus un peso de Familias en Acción es más eficaz un peso de PAE.
Entonces creo que no es por ahí. Digamos, y ya la familia de acción están lo suficientemente ampliada, está la devolución del IVA que complementa los ingresos para las familias más pobres. Pero creo, digamos, que si el subsidio se le da directamente al niño o a la niña a través de alimentación escolar, dada la situación que vamos a ver el próximo año, creo que es mucho más eficaz. Vale, muchas gracias, Fabio. Andrés, te invito a que nos cuentes desde el ministerio, pues, qué han hecho o qué están implementando, qué estrategias están implementando en el contexto del COVID para enfrentar este gran problema de la deserción. Vale, Sandra, gracias. Antes de la respuesta, una aclaración a las cifras que presentó Oscar de encuesta de hogares. Ahí ha habido una gran confusión, porque la pregunta de la encuesta de hogares, que se habla del 50 al 49%, se refiere a la no continuidad de clases presenciales, pero pues es una repercusión obvia de la pandemia y no es un indicador de deserción. Entonces simplemente me parece importante tener esa precisión y esa precaución a la hora de utilizar esa encuesta, esa pregunta de la encuesta de hogares como aproximación al fenómeno de la deserción en esta coyuntura. Quisiera resaltar pues varios puntos. El primero, lo que ha hecho el ministerio ha partido, y yo creo que aquí ha habido un trabajo muy importante en la dirección de cobertura, a partir de información a nivel municipal, construir una serie de indicadores que permitan hacer una focalización según la vulnerabilidad de los municipios. Entonces, a partir de ese trabajo se han construido diferentes índices de vulnerabilidad para identificar esas estrategias muy focalizadas y particulares. Otra cosa que yo creería que ha sido fundamental como estrategia ha sido desde cuando comenzamos a hablar en marzo, cuando nos encerraron de trabajo académico en casa o de estudio en casa. Después cuando comenzamos a hablar de retorno gradual y progresivo. Y ahora cuando estamos hablando de alternancia, ha habido un trabajo muy de la mano y muy focalizado de 20 equipos del ministerio que han venido trabajando con cada una de las secretarías y que ha permitido pues apalancar y potenciar y mejorar el trabajo que ahorita nos comentaba Ana Bolena, complementando recursos, precisando cosas de focalización. Y en ese tema yo quisiera resaltar lo importante que ha sido el trabajo intersectorial. En varios territorios no habría sido posible lo que estamos haciendo de estrategias de búsqueda activa si no estuviéramos trabajando de la mano con ICBF, con Prosperidad Social, para cruzar nuestras bases de datos, para activar call centers. O sea, la garantía del derecho a la educación, sin duda alguna, no tiene sentido sin un concepto transversal de intersectorialidad. Yo creo que eso es fundamental en esta etapa de alternancia también. Como tercer tema, Sandra, yo quisiera resaltar los planes de permanencia. Yo ayer le pedí a la subdirectora de permanencia del ministerio que me compartiera un plan de permanencia que a su juicio le parecería muy bueno. Ana Bolena no conocía el de Palmira, pero ella me mandó el de Cali y me llamó la atención la rigurosidad de esos planes de permanencia, porque yo lo que vi fue un archivo de 3 columnas donde identificaban el factor crítico o el factor que estaba moviendo la deserción. Entonces, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, estaban hablando de infraestructura y a la derecha todo lo que estaban haciendo de infraestructura escolar. Lo que se está haciendo en temas de oferta poco pertinente, todo el tema de resignificación de los PEI, de procurar mejores tránsitos entre primera infancia y educación formal, y educación media y educación superior. Y eso, ¿qué costo iba a tener del 2021 al 2023? Entonces yo creo que esta herramienta de los planes de permanencia en esta coyuntura, si los dinamizamos de una manera adecuada y le hacemos un seguimiento efectivo, yo creería que es una estrategia muy robusta y muy importante para esta coyuntura. Y finalmente, Sandra, la ministra nos ha pedido a nosotros que revisemos el tema de los sistemas de información. En una exposición que tú hiciste hace poco en el ICFES hablabas de cómo Colombia se ha destacado en la región y en el mundo por esos sistemas que tiene longitudinales.
pero nuestra preocupación es que esa información que tenemos no apoya la gestión que sucede en las instituciones, en las secretarías y en el ministerio en sí. Nos ha hecho un llamado a modernizarlos en la lógica de generar alertas y un tablero de control verdaderamente eficiente. Y ahí hemos visto un desequilibrio y creo que preescolar básica y media se ha quedado un poco rezagado con respecto a lo que ha avanzado superior. Entonces, si queremos, de la mano con estos observatorios de trayectorias y con mejor información, contar con sistemas de alertas y tableros de control que les faciliten la labor a las secretarías. Creemos que allí ahí tenemos un reto inmenso y queremos que ese sea un legado de lo que queda de este gobierno. Y queremos también avanzar con un sistema de alertas, no pensando en el corto plazo y en la coyuntura, sino un sistema de alertas precisamente que permite identificar a esos estudiantes que tienen riesgo de hacer malas transiciones. Ya sea, y ahí hay dos cuellos de botella que son muy importantes, de primera infancia a educación formal y de lo que pasa luego de la educación media. Hay unos puntos allí que tenemos que identificar, cualificar y mejorar mejor con información más inteligente para la toma de decisiones. Y yo creería que esto no se trata únicamente de sobrecargar los sistemas de información y pedir un furgo de cosas. Yo creería que como Estado sí tenemos una tarea muy importante en identificar otras fuentes de información que nos permitan hacer este seguimiento longitudinal. La encuesta que ustedes tienen es un ejemplo, pero hay países, por ejemplo, que tienen encuestas longitudinales de la población de 15 años, que es representativa hacia adelante casi 10 años después. Nosotros no tenemos ese tipo de encuestas muestrales longitudinales, por ejemplo, que se focalicen en esa población, en ese tránsito de la media a la superior, que nos permita tomar más decisiones informadas. Entonces, allí, esas carencias nos ha llevado muchas veces a sobrecargar los sistemas de información. Y en las reuniones que he tenido, cuando uno se reúne con los rectores, le llaman la atención sobre el CIMAD, sobre el CIMPADE, sobre los múltiples sistemas de información. Entonces, para resumirte, estrategias de asistencia técnica desde el ministerio de nivel central, con un apoyo muy claro de las secretarías trabajando de la mano y también intersectorial. Segundo, planes de permanencia como elemento clave y tercero, sistemas de información. O sea, aquello que nos distinguía como modernos, nos estamos quedando un poquito rezagados del lote y tenemos que avanzar como Estado a tener información más inteligente a partir de lo que tenemos a la mano. Entonces te mencioné los tres temas. Muchas gracias, Andrés. Se nos está acabando el tiempo, pero quisiera cerrar dándole la palabra a cada uno, pensando en el 2021, que es un año en donde pues, claramente nos vamos a ver enfrentados como sector a múltiples retos. Hoy se lo hemos dedicado al tema de la permanencia y quisiera pues, preguntarles en qué medida debe o no ser, aunque yo sé que puede sonar obvia la pregunta, pero me gustaría que desde su propia voz nos contaran si en qué medida debe o no ser una de las prioridades para el sector educativo y por qué, y cuál debería ser una prioridad o cuál debe ser la prioridad para abordar el problema el próximo año. O sea, en dónde ustedes focalizarían las acciones y los recursos. Y quiero darle primero la palabra a Oscar. De pronto te invitaría, Oscar, si nos das tu mirada, no solamente desde Educapaz, sino con tu experiencia en Bogotá también, o sea, con el sombrero de visión a la ruralidad y con tu sombrero de entidad territorial. Bueno, gracias. Pues yo lo primero que quisiera es proponer que midamos juntos, que hagamos un ejercicio para revisar el CIMAD, no sé si está previsto hacer una encuesta nacional de deserción, que eso, pues, no sé cuándo fue la última que se hizo, pero sería un momento muy interesante para hacerla. Para también analizar los resultados en las pruebas saber. Me imagino que en 2021 vamos a tener por fin saber tercero, quinto y noveno. Sería súper importante que fueran comparables con las pruebas del 17. Que tomemos una cosa muy importante que Bogotá tuvo y perdió, que es la prueba SER de bienestar físico, que se hacía con la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario y que se podría volver a hacer, y sería muy interesante poder comparar esas pérdidas en bienestar físico y trabajar en temas socioemocionales
digamos, con las herramientas nacionales que tenemos, pero Bogotá en particular tiene varias cosas. El sistema de alertas que ha tratado de implementar el ministerio, pero que viene de Bogotá, sería clave mirarlo. La encuesta de clima escolar y victimización que hace Bogotá desde hace ya unos como 15 años es también súper importante. Y Bogotá forma parte de un instrumento internacional muy interesante con la OCDE para medición de competencias socioemocionales en 10 ciudades del mundo, que este año se publica lo que se hizo con la OCDE y que podrían también, digamos, mirarse, usar el mismo instrumento, hacerlo ya por cuenta propia para mirar impacto socioemocional. Estaba preguntándole aquí que Chaus, ¿qué más se ha pensado para mirar impacto socioemocional? Y me decía pues, que no está del todo claro, que hay que conversarlo bien. Sería súper importante que pudiéramos hacer esa tarea, ojalá en el primer semestre del año entrante. Educapaz en particular podría ayudar y también podríamos pedir ayuda de UNESCO por mi parte para hacerlo en las zonas PEDET donde nosotros estamos, sur del Tolima, litoral caucano, el departamento del Chocó, el sur de Córdoba y la región de Catatumbo en norte de Santander, por ejemplo. Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que lo más importante es tener un enfoque diferencial, es decir, realmente concentrarse en quienes más necesitan apoyo y en aquello en lo que más necesitan apoyo, es decir, atender primero a los más chiquitos, a las poblaciones en riesgo de deserción, a los chicos que no están ni estudiando ni trabajando y que han salido del sistema recientemente en la educación media, y tratar específicamente la afectación emocional, también temas de competencias laborales en la media, como asuntos específicos para concentrar esfuerzos. Pero digamos, yo creo que ese tema del enfoque diferencial y del retorno gradual, ¿cierto? Hay que destrabarlo. Hay una pelea política muy grande y esta discusión, hemos logrado que la opinión pública crea que el problema aquí es si todos los colegios abren de un día para otro o no. Y eso realmente no es el punto. Mientras no haya una vacuna, lo que tenemos que lograr es aceptar que hay niveles de riesgo epidemiológico en general en un territorio, niveles de riesgo por familias específicas, por docentes específicos, prioridades concretas por las edades de los niños, etcétera, que implican aceptar que tendría que haber un proceso bastante diferenciado y bastante cambiante en este retorno. A mí, digamos, me parece que el tema alternancia ya se volvió la palabra de la pelea, entonces el sindicato habla de la letal alternancia. Y quizás si uno pudiera darle otro nombre a lo mismo, pero que pudiera ser más objeto de un diálogo sobre en qué condiciones sí podría haber un retorno gradual y demás, sería clave cerrar esa discusión además este mismo año, para que empecemos enero con una propuesta. Muchas entidades territoriales no han terminado los planes de alternancia que tenían que hacer, los que se han hecho no se han podido poner en marcha, etcétera. Y yo creo que hay un problema, digamos, político detrás de todo esto que habría que enfrentar con mucho diálogo y comprensión, digamos, no juzgando los miedos que la gente pueda tener, sino ayudándole a la gente a superar esos miedos. Ahora, en esa discusión, las condiciones materiales de acceso a Internet, de acceso a agua en las escuelas, hay muchas escuelas que tienen agua, a tapabocas, a jabón, a cosas elementales, por supuesto que son importantes y hay que garantizarlas. Pero pues si ya llegamos a condiciones materiales que nos vamos a demorar años en lograr, pues sí sería muy complicado condicionar eso a esas condiciones materiales. El uso del celular para los docentes en particular me parece que debería ser una cosa garantizada. Lo que estaba contando Ana Bolena hicieron en Palmira, para los profesores en particular yo creo, y también para las familias, pero para los profesores debería haber un subsidio muy claro para poder hacer uso de las herramientas tecnológicas, las plataformas, pero más que todo del celular. Creo que esa es una cosa que hay que aceptar y entender. Buscar a los docentes que están interesados en innovación pedagógica y entender que con estrategias innovadoras se puede llegar a los chicos, ¿sí? Y que gran parte del desafío de poder hacer las cosas teniendo a los chicos solamente una tercera, una cuarta parte del tiempo en presencialidad y 3/4 partes en virtualidad, pasa por aceptar transformaciones en la pedagogía, ¿cierto? Eso me parece clave. Y se necesita plata, digamos, se necesita plata y aceptar que se necesita, por ejemplo, que los profesores puedan, y eso implicará concentrar recursos, que los profesores puedan concentrar esfuerzos en apoyar especialmente a los niños que están en riesgo de deserción y a los niños que tienen retrasos serios
tanto socioemocionales como académicos. Yo haría esas consideraciones. Muchísimas gracias, Y Oscar. enfatizo la propuesta de que hagamos un ejercicio de valoración del impacto de todo esto, que no sean 500 documentos publicados por 500 entidades con metodologías distintas, contradictorios, que tratemos de tener algún nivel de unidad en las metodologías de valoración de impacto. Me encanta la propuesta y creo que le haremos seguimiento a eso para unirnos en ese sentido. Como se nos está acabando el tiempo, Oscar nos regaló una mirada muy completa. Quisiera darle la palabra al resto de los panelistas para que nos digan desde su mirada cuál debería ser la prioridad en el 2021, enfocados justamente en garantizar la permanencia. Andrés, muy brevemente, si nos dices cuál sería la prioridad que tú indicarías. Gracias, Sandra. No, yo creería que debemos salirnos de esas dicotomías. Comenzamos la década pasada hablando de cobertura, de que hay eficiencia. Y yo creería que ya uno no debe pensar en priorizar una variable sobre otra. Yo creo que el enfoque de este plan de desarrollo en educación es acertado. Yo creería que los tres énfasis del plan de desarrollo ponen el foco en lo que es. Y es primero la garantía integral del derecho a la educación, con lo que ello implica con los diferentes componentes. El segundo es todo el concepto que se está manejando de desarrollo integral, desde primera infancia hasta educación superior, es el segundo. Y el tercer, ahí se escucha como una interferencia, qué bueno. Y el tercer tema, o el tercer eje importante es la calidad de los aprendizajes. Creo que me sumo a lo que acaba de plantear Oscar, y claro, tenemos más información. No pudimos este año hacer las pruebas 3, quinto y 9 por la pandemia. Hay un nuevo diseño conceptual que esperamos también mirar esa comparabilidad con los datos de 2017, que son los últimos disponibles. Y un eje transversal a esos tres temas que te comenté, pues que tienen que ver mucho con derecho a la educación, y es la perspectiva de inclusión. O sea, sin duda alguna, un enfoque diferencial, pero sin perder de vista la integralidad de la política pública. Gracias, Fabio. ¿Cuál sería tu prioridad o qué prioridad propones desde tu mirada? No te veo. ¿Ya me escuchas? Sí, ahora sí te Bueno, escuchamos. son dos cosas. Uno, digamos que lo que pasó en el 2020, lo que ha pasado en el 2020 y lo que seguirá pasando en el 2021 hasta que haya la vacuna, pues digamos es algo que digamos es un choque digamos que transforma negativamente las trayectorias de los estudiantes. Es decir, entonces, claro, uno puede tener una visión de lo que ha pasado en los últimos años y pensar en los temas de largo plazo, pero esta es una coyuntura muy particular y quizás de las más fuertes que ha experimentado la humanidad en las últimas décadas. Entonces, creo que, digamos que hay que tener unas estrategias particulares para enfrentar los efectos de lo que ha pasado, más allá de las estrategias que hacemos siempre, digamos, para mejorar el acceso a la educación o para mejorar la calidad, o digamos que son estrategias para tiempos normales en donde uno tiene una mirada de largo plazo. Entonces, claro, no sabemos, digamos, como como lo dice Andrés, como lo dice Oscar, no sabemos cuál es el efecto que tienen las estrategias de emergencia que han surgido como consecuencia de enfrentar lo que tenemos. Pero lo que es claro, digamos, es que lo que pasó este año realmente alteró las trayectorias de los estudiantes en dos temas, en temas digamos, de la completitud de los ciclos educativos y en temas de aprendizaje. No sabemos cuáles son los efectos, digamos, de la pandemia en los aprendizajes. Digamos, o porque no hay premios, porque, como mencionó Andrés, porque por temas de la pandemia no se pudieron hacer estas pruebas 3, 5 y 9. Pero yo creo que ahí hay unos efectos grandes que no sabemos cuáles van a ser los efectos en el largo plazo. Digamos, ahí tenemos altos niveles digamos, de desconocimiento de lo que pasó.
Entonces creo que lo primero es hacer que los niños vuelvan a las escuelas o que permanezcan en el sistema escolar, ya sea, digamos, con alternancia. Y para eso el Estado ya tiene, digamos, tiene que reforzar todos los mecanismos tradicionales que tiene para que los niños y niñas permanezcan en la escuela, más los mecanismos que se consideren exitosos, que han sido implementados por las entidades territoriales para esto. Creo que lo que mencionan Ana Bolena y Oscar, digamos, que han sido implementados pues en forma separada, y eso creo que pueden tener algún tipo, digamos, de futuro. Lo otro es que creo que es muy importante, digamos, que apenas empieza el año escolar en el 2021, hacer un diagnóstico preciso digamos, de cuánto se ha perdido en la completitud de los ciclos, de los ciclos educativos. Ese es un tema. Y lo otro, hacer un diagnóstico preciso en aprendizajes y en todo lo que tiene que ver con educación integral, con toda la salud mental de los niños y niñas. Pero para saber, porque no sabemos, sinceramente no sabemos qué ha pasado y cuáles son las estrategias que han servido, y con un diagnóstico muy preciso, en donde se junte la academia con el ministerio, con las entidades territoriales, con las ONG, para que con base en ese diagnóstico muy rápida a comienzos del año se puedan pensar en estrategias para aplicar inmediatamente. Muchas gracias, Fabio. Ana Bolena, te doy la palabra para cerrar con lo que tú ves como prioridades desde la entidad territorial, desde la mirada de la entidad territorial. Pues para nosotros varias prioridades, pero para nosotros el foco ha sido este año, y yo creo que el foco continuará siendo la salud mental. O sea, nosotros dentro de, como decías ahora, la particularidad de los casos, y empezamos a aterrizar ministerio, Secretaría de Educación, pero luego colegio y familias, nos damos cuenta, y familias no solamente de estudiantes, sino de docentes, que la salud mental se ha afectado en gran medida, pero todavía ni siquiera sabemos cómo. Retomo las palabras de varios de los compañeros que dicen, tenemos que empezar a medir, tenemos que saber cómo están los niños. Para nosotros ese ha sido el foco, porque hemos identificado los casos, hemos identificado como ese llamado de ayuda, y el foco del plan de alternancia de Palmira, que es un diferencial, es precisamente la salud mental. De hecho, voy a así echarme cuña y a Palmira y echarnos flores. Nos ganamos, todavía no lo han anunciado, pero voy a chiviar al ministerio, nos ganamos el premio de la Noche de la Excelencia precisamente por el manejo del acompañamiento de la pandemia en casa del COVID, y es porque un componente muy fuerte ha sido ese apoyo desde la salud mental. Para nosotros será un foco, y creo que esperamos seguir fortaleciendo. Lo segundo, la presencialidad. Definitivamente vamos a tener que convivir con la pandemia. Sandra nos acompañó en la Semana de Desarrollo Institucional que tuvimos en octubre, donde, claro, era la Semana de Desarrollo Institucional. El primer día era sobre salud mental de los docentes, formación, no sé qué, y en una de las charlas pues teníamos que hablar de alternancia, y a Sandra le tocó que los profes un poco como reacios, y esto es una situación compleja, pero también mucho mi discurso en Palmira, en todos los escenarios donde estamos, es como si la educación, la escuela, el colegio, la hubieran satanizado. O sea, si los niños vuelven al colegio, se va a acabar el mundo. El COVID nos va a consumir, pero los están llevando al río, los papás, los fines de semana, los parques acuáticos ya abrieron, los papás y los profes van a los parques acuáticos como todo el mundo, los llevan a los restaurantes, hacen encuentros familiares y los niños van sin tapabocas, mientras que la escuela es un escenario donde les vamos a dar los elementos de bioseguridad, les van a dar la pedagogía para cuidarse, el autocuidado, el cuidado del otro, y eso se va a transmitir en las familias. Y además de eso, ese acompañamiento de salud mental e identificar qué tan rezagados están y mantenerlos, ahí sí eso es lo que va a acabar con todo. Entonces coincido con Oscar sobre la politización, pero yo lo he llamado más como la satanización de la educación o de este sector ahora en la pandemia. Todo se ha reactivado.
Pero lo más complejo para reactivar es la educación, cuando las estadísticas nos muestran que son las poblaciones menos vulnerables al COVID. Entonces, para nosotros definitivamente la presencialidad, y hemos contado con un diálogo constante y cada vez tenemos más rectores. Al comienzo fue complejo, 6 rectores parte del piloto, que al comienzo en una reunión que tuvimos que se me aguaban los ojos decían, éramos los villanos, ahora somos los héroes, ahora otros rectores ya se quieren sumar y nos están preguntando y nos piden ayuda y quieren. A nosotros el ministerio nos está pidiendo sentarnos a hablar con otras entidades territoriales para contarles cómo hemos podido arrancar. Y es posible y debería ser el foco en esa población más vulnerable. Y finalmente, yo sé que la prioridad es la cobertura, pero por muchos años logramos empezar a hablar de calidad y eso no lo podemos dejar atrás, porque de todos modos la deserción también depende de la calidad. Si los estudiantes no están percibiendo que lo que están aprendiendo les genera valor y las familias mucho menos, vamos a tener también un riesgo de desmotivación, de desvalorización de la educación y que abandonen el sector, y el sistema, perdón. Y en ese sentido, y voy a ser un poco polémica, tenemos unos docentes que están agotados porque se les triplicó el trabajo. Tenemos unos estudiantes que están agotados porque los han desbordado de información. Y tenemos un ministerio que nos está pidiendo flexibilización curricular, pero nadie sabe eso con qué se come. Y aunque nosotros hemos sido históricamente un país donde no hay currículo único, donde hay unos lineamientos, como decía ahora Fabio, tal vez eso es lo que se debe hacer cuando no estamos en pandemia. Pero de pronto ahora en pandemia deberíamos tener unos lineamientos más claros, deberíamos tener una guía sobre qué es flexibilización curricular. O sea, puede haber entidades territoriales con la suficiente capacidad técnica y en recursos para decir, mire, yo voy a priorizar estos aprendizajes, lo voy a hacer de esta y esta manera, pero posiblemente hay otras que no están en capacidad de hacer eso y todo el mundo está despelotado sin saber qué hacer. Entonces yo creo que ahí es importante que el ministerio tenga unos lineamientos claros, que pase un poco por encima de lo histórico y sea un poco más vinculante en esas indicaciones que le envía el sistema. Muchas gracias, Ana Bolena. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Yo quería hacer como un cierre de todo lo que hemos aprendido en la conversación de hoy. No queda tiempo para hacerlo, solamente anotar 2 cosas grandes. Una es la invitación que nos hace Oscar y que creo que todos la tomamos, y es unirnos para medir. Y unir esfuerzos para medir de manera detallada y tener un muy buen diagnóstico, y unirnos también para compartir estrategias. Creo que acá salieron ideas muy importantes a nivel nacional, a nivel territorial, desde la academia también, sobre diferentes estrategias para asegurar la permanencia y por supuesto la calidad, que como dice Ana Bolena, es a su vez una de las condiciones para garantizar permanencia. Yo les agradezco muchísimo a los 4 panelistas que nos acompañaron hoy. Creo que quedan muchas preguntas también abiertas, pero con unas ganas muy grandes de seguir conversando y articulando esfuerzos, sobre todo para que el 2021 sea un año de regreso gradual y seguro y de garantizar el bienestar de todos los estudiantes. Entonces les agradezco mucho a todos su participación y pues nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. Un abrazo muy grande. Sandra, gracias por la invitación, gracias a todos mis colegas, aprendí muchísimo, gracias. Muchas gracias. Gracias, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias.